Había un nombre que hasta los lobos más fuertes se negaban a pronunciar en voz alta. No era el nombre de un rey, ni el de un guerrero, y tampoco el de una bestia nacida con garras más afiladas que la propia memoria. Era el nombre de una sombra, un susurro que se movía por los antiguos territorios como la enfermedad por la sangre, silencioso y certero, dejando atrás nada más que cuerpos fríos y ojos que nunca volverían a cerrarse. Durante 3 generaciones, esta sombra había caminado entre los lobos de la marca gris. 11 reyes alfa habían caído. 11 tronos de piedra habían quedado vacíos. 11 grandes salones que creían que sus muros eran lo bastante fuertes, sus guardias lo bastante agudos, su poder lo bastante absoluto como para mantener a la muerte fuera, donde pertenecía. Y todos y cada uno de ellos se habían equivocado. Nadie lo había visto llegar jamás. Nadie había vivido lo suficiente para decir que lo había visto marcharse. Las manadas susurraban que no había nacido de ninguna madre loba, que se había arrastrado desde la oscuridad entre las estrellas, y que la propia luna había apartado su rostro la noche en que derramó sangre por primera vez. Lo llamaban la sombra, y tenían razón en temerle. Pero esta historia no es sobre él. En realidad no. Esta historia es sobre la loba que finalmente lo vio. La única loba que nadie se había molestado en tener en cuenta. La loba que salvó a un rey y sacudió todo el antiguo mundo de la marca gris hasta sus cimientos más profundos. Esta es la historia de Ren, y no te dejará dormir tranquilo una vez que la hayas escuchado. La aldea de Hondonada de Ascuas se asentaba en un valle donde las colinas se alzaban abruptas a ambos lados, y los árboles crecían tan densos que incluso el mediodía parecía el anochecer. La manada que vivía allí no era pequeña, pero tampoco era una de las grandes. Y cada lobo dentro de esas fronteras sabía exactamente cuál era su lugar en el orden de las cosas. El rango lo era todo en el viejo mundo. El rango era algo que sentías en los huesos antes de que nadie te dijera una palabra al respecto. Un alfa entraba en una habitación y el aire mismo cambiaba, y tus hombros se encogían sin que tú quisieras, y bajabas la mirada antes de que tu mente alcanzara a tu cuerpo. Un beta se mantenía erguido y seguro, y cuando daban una orden, tus piernas se movían antes que tus pensamientos, porque así eran simplemente las cosas en los territorios de la marca gris. Y un omega, bueno, un omega era la última palabra en una frase que nadie se molestaba en terminar, porque la respuesta era siempre la misma, y ya nadie sentía la necesidad de decirla en voz alta. Ren era una omega. Lo supo desde la mañana en que alcanzó la mayoría de edad y sintió el vínculo de su rango asentarse en ella como piedras cayendo en agua quieta, pesadas y sin aspavientos, solo un hundimiento silencioso y completo. No estaba enfadada por ello, y no estaba rota por ello, porque Ren había aprendido muy pronto que la ira costaba energía, y no tenía energía que malgastar en cosas que la luna ya había decidido por ella. Era de complexión menuda, con ojos oscuros muy separados que atrapaban la luz de una manera que incomodaba a la gente si les sostenía la mirada por mucho tiempo. Así que había aprendido a mirar ligeramente a un lado de los rostros de las personas cuando hablaba, lo justo para que se sintieran vistas sin sentirse estudiadas. Su cabello era del color de la tierra profunda después de la lluvia, y lo mantenía trenzado y apretado contra su cabeza, porque el cabello suelto era una cosa más que manejar. Y Ren no mantenía nada a su alrededor que no tuviera un propósito. Vivía en el barrio bajo de Hondonada de Ascuas, donde las cabañas eran más pequeñas y las hogueras para cocinar ardían más bajas, y donde el olor de las fosas de curtido llegaba por la noche cuando el viento soplaba mal. Se dedicaba principalmente a remendar cosas, mantas de piel y correas de cuero, y las cestas de hierba tejida que las ancianas usaban para transportar grano del almacén. Sus manos eran firmes y su trabajo era limpio, y no cobraba más de lo justo. La gente le traía cosas rotas y ella las arreglaba y se iban, y no se quedaban a hablar. Y esa era la forma de sus días, y no le importaba, pero la verdad real y privada que Ren guardaba celosamente en su pecho, era que se daba cuenta de todo. Se daba cuenta de cómo Brock, el guardia beta,
Cambiaba su peso a su pie izquierdo cuando estaba a punto de alzar la voz, y se daba cuenta de cómo la anciana Maris siempre se tocaba el lado de la mandíbula cuando mentía sobre el recuento de grano, y se daba cuenta de cómo los perros de la aldea guardaban silencio en el barrio este un instante antes de que los extraños aparecieran por el camino de la colina. No sabía por qué se daba cuenta de estas cosas, y no sabía qué hacer con ellas, así que las mantenía guardadas y seguía remendando cosas rotas, y mantenía la mirada a un lado de los rostros de la gente, y mantenía la boca cerrada. Así había vivido siempre, y había creído plenamente, y sin dudar que así viviría siempre. Entonces, una tarde de hace 10 años, todo había cambiado. Ren tenía 16 años cuando su madre murió. No de enfermedad, ni de vejez, ni de ninguna de las cosas que se llevan a la gente suavemente mientras duermen. Su madre había muerto de agotamiento, por trabajar más allá del punto en que un cuerpo puede recuperarse, por ser una omega en una manada donde los omegas eran herramientas que se usaban y se desechaban cuando dejaban de ser útiles. Ren había intentado advertirles, había intentado decirle al supervisor de la manada que su madre necesitaba descansar, que sus manos temblaban cuando cargaba agua, que su respiración sonaba mal por la noche, pero nadie escuchaba a los omegas cuando hablaban de otros omegas. Y así, su madre había trabajado hasta que su corazón simplemente se detuvo. Y Ren la había sostenido en la tierra fuera de las fosas de curtido mientras el sol se ponía y nadie vino a ayudar. Esa fue la noche en que Ren aprendió que ver las cosas no importaba si nadie te creía cuando hablabas. Pero alguien había estado observando, un viejo guerrero beta llamado Falk, que había servido a los grandes señores de la guerra en los confines del este antes de que terminaran sus días de lucha, y vino a Hondonada de Ascuas para vivir sus años en algo parecido a la paz. Había luchado en guerras de las que la mayoría de los lobos solo oían hablar en cuentos. Había estado al lado de reyes y había abatido a enemigos de los que otros hombres huían. Y había aprendido en todos esos años de violencia y sangre a ver las cosas que importaban debajo de las cosas que eran ruidosas. Encontró a Ren 3 días después del entierro de su madre, sentada sola junto al arroyo que atravesaba el barrio bajo, mirando el agua como si contuviera respuestas. «Lo viste venir», había dicho Falk. Su voz era áspera por la edad y las viejas heridas, pero no era cruel. «Intentaste decirles que necesitaba descansar». Ren no dijo nada. No había nada que decir. Falk se sentó a su lado, sus viejas rodillas crujiendo, y estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «Tienes la vista, niña, no magia, no profecía, solo ojos que ven lo que otros pasan por alto, patrones, la forma en que las cosas se conectan antes de romperse». Ren lo miró entonces y no miró a un lado de su rostro. Lo miró directamente a él y dijo, «¿De qué sirve ver si nadie escucha?». Falk había sonreído y fue una sonrisa triste, pero era real. «De nada», dijo, «a menos que aprendas a usarlo cuando más importa, y a menos que aprendas a ocultarlo el resto del tiempo». Durante los siguientes 8 años, Falk le enseñó no a luchar, porque Ren no estaba hecha para la lucha. Y Falk era lo suficientemente viejo como para saber que no todas las batallas se ganan con garras y dientes. Le enseñó a leer las pequeñas cosas, la forma en que los dedos de un hombre se crispaban cuando estaba a punto de mentir, la forma en que una hoja se asentaba mal en su vaina cuando había sido desenvainada recientemente y guardada con prisa, la forma en que las sombras se movían cuando alguien intentaba no ser visto. Y le enseñó el código de hueso, el antiguo lenguaje que asesinos y espías habían usado durante generaciones para marcar territorio y señalar intenciones. Símbolos tallados en madera o piedra que significaban cosas como objetivo confirmado y peligro aquí, y proceder con cautela. La mayoría de los lobos habían olvidado incluso que el código de hueso existía, pero Falk lo recordaba, y se aseguró de que Ren también lo recordara. También le enseñó una cosa más, y fue la lección más importante de todas. Le enseñó a mantener lo que se había guardado en su pecho, porque los omegas que eran demasiado útiles se convertían en herramientas, y las herramientas se gastan. Falk había muerto hacía 2 años,
tranquilamente mientras dormía, de la forma en que los viejos guerreros casi nunca llegan a morir. Y Ren se había parado junto a su pira y le había prometido en silencio que usaría lo que él le había dado cuando más importara, que no lo desperdiciaría en cosas pequeñas. No sabía, cuando hizo esa promesa, cuán pronto sería puesta a prueba. La citación llegó una mañana en que el cielo estaba bajo y gris, y el aire olía a lluvia que aún no había decidido caer. No le llegó a Ren directamente, porque las cosas rara vez le llegaban a un Omega directamente en aquellos días. Le llegó a la anciana de la manada, Maris, y Maris se la pasó al capitán de la Guardia Beta, y el capitán de la Guardia Beta se la pasó al supervisor de los trabajadores. Y finalmente, al cuarto día después de que llegara la citación original, le llegó a Ren en la forma de un joven recadero llamado Pike, que parecía profundamente desinteresado en la tarea que le habían encomendado. Te requieren en el borde deshilachado de su cinturón. Ren dejó la cesta que estaba remendando, miró a un lado de su rostro y dijo, ¿por orden de quién? Pike se encogió de hombros y dijo, por orden del propio rey. Dicen, pero no sé por qué querrían a alguien del barrio bajo. Y luego se fue, porque había dicho lo que le habían enviado a decir, y el resto no era asunto suyo. Ren se quedó muy quieta por un largo momento después de que se fuera. El Torreón Espino Negro no era solo un gran salón, era la sede del rey Alfa, y el rey Alfa no era un rey cualquiera. Su nombre era Corvus, y Corvus era el tipo de nombre que hacía que los guerreros veteranos pegaran la espalda a las paredes cuando entraba en una habitación, solo para tener piedra detrás de ellos. Se decía que era feroz como lo son las viejas tormentas, no ruidoso al principio, no apresurado, simplemente creciendo y creciendo hasta que te dabas cuenta demasiado tarde de que el cielo sobre ti se había vuelto completamente hostil. Había gobernado los territorios de la Marca Gris durante 11 años, y en esos 11 años se habían hecho 3 intentos de asesinato contra él, y los 3 habían terminado con los asesinos en pedazos y los pedazos devueltos a quien los había contratado, envueltos en los colores del propio contratante. No era un rey que pidiera piedad, y no era un rey que la diera sin un costo. Y Ren no tenía la menor idea de por qué su citación había llegado al barrio bajo de una manada de rango medio en el borde de su territorio. Pero dobló la cesta que estaba remendando, apagó su pequeño fuego, se puso su segunda mejor manta, porque la mejor tenía un roto que aún no había arreglado, y preparó un pequeño bulto con harina seca, raíz ahumada y el cuchillo de hueso que Falk le había dado hacía años, envuelto con cuidado para que no cortara la tela, y se puso en camino hacia el Torreón Espino Negro antes de que el sol alcanzara la cima del cielo. El camino duraba 3 días y Ren lo recorrió mayormente sola. El primer día pasó por las aldeas exteriores, donde los campos eran más anchos y las casas estaban más juntas, y donde la gente la miraba y luego apartaba la vista rápidamente, porque una Omega viajando sola era o desesperada o peligrosa, y nadie quería averiguar cuál de las dos. Durmió esa noche en una hondonada baja donde el camino se acercaba a un arroyo y comió de su pequeña bolsa de provisiones sin pensar demasiado en cuánto necesitaría para el viaje de vuelta. En la segunda mañana, se cruzó con un grupo de guerreros que iban en la misma dirección. Hombres grandes de cuellos anchos y la postura firme de luchadores entrenados, vistiendo los colores negro y gris ceniza de las manadas que servían bajo el estandarte de Corvus. No le hablaron y ella no esperaba que lo hicieran, pero los observó como observaba todo, en silencio y de reojo. Uno de ellos tenía una hoja en la cadera que estaba atada con el nudo equivocado, suelto en el lazo interior, el tipo de nudo que parece seguro a primera vista, pero que dejaría que la hoja se moviera en la vaina si se movía rápido. Y eso le molestó a Ren de la misma manera que le molestaba una piedra torcida en un muro. No era peligroso para ella, simplemente estaba mal de una manera que le inquietaba la mente. Y había algo más en ese hombre, algo en la forma en que se movían sus ojos, no sobre la superficie de las cosas, como se mueven los ojos de un guerrero ordinario, no siguiendo el impulso natural de la actividad y el sonido, sino en un patrón lento y deliberado que cubría el camino por secciones, la forma en que un guardia cubre un perímetro, metódicamente, sin detenerse. Ren lo archivó en la parte de su mente donde guardaba las cosas que no encajaban,
y siguió caminando. Esa noche se alojó en una posada de carretera, donde las camas eran jergones de paja en un suelo de tierra, y la comida era una sopa aguada que sabía como si la hubieran hecho hacía 3 días. Se sentó en un rincón con su cuenco y escuchó a los guerreros de la mesa de al lado hablar en voz baja sobre cosas que pensaban que nadie más oía. Uno de ellos dijo: «¿Oíste lo del rey del norte, eh? Lo encontraron muerto en su propio salón hace 2 meses. Los mejores guardias de la marca gris, los muros más fuertes. No importó». Otro dijo: «Dicen que fue la sombra». El primero soltó una especie de risa amarga y dijo: «Siempre dicen que es la sombra. Llevan diciéndolo 30 años. 3 reyes en mi vida, todos muertos en sus propios salones. Y nadie lo atrapa nunca». El segundo guerrero se quedó en silencio un momento. Luego dijo, más bajo: «¿Qué clase de lobo mata reyes y nunca es atrapado?». El primero no respondió, y Ren, sentada en su rincón con su sopa aguada, sintió que algo frío se instalaba en su pecho. No miedo exactamente, solo un tipo particular de tensión que surge al oír una forma que aún no comprendes del todo, pero que sabes que necesitarás comprender. Al tercer día, Ren vio el torreón Espino Negro por primera vez. Se alzaba desde una colina de cima plana como un puño surgiendo de un antebrazo. Súbito y seguro e imposible de ignorar. El salón estaba construido con piedra gris oscura y madera vieja que se había ennegrecido con la edad, y de las paredes colgaban las pieles de los lobos que habían desafiado a Corvus y habían perdido. No era una crueldad, exactamente, más bien un lenguaje que todo lobo que llegaba a esa colina entendía antes de cruzar la puerta. Los guardias de la puerta examinaron a Ren cuando llegó y pudo ver la pregunta en sus rostros. Una pequeña mujer omega del barrio bajo, sin armas visibles, sin colores, sin un rango digno de mención. Les dio su nombre y dijo que había sido convocada. Uno de ellos entró y ella esperó, quieta en el aire fresco del atardecer, mientras el viento traía humo y el olor a grano tostado desde el salón de arriba. El guardia regresó y su rostro había cambiado ligeramente, solo alrededor de los ojos, la forma en que cambia un rostro cuando le han dado información que no esperaba. «Serás llevada al salón interior», dijo, y su voz era cuidadosa, de la manera en que se vuelven las voces cuando la gente intenta no mostrar confusión. Ren lo siguió adentro, a través del patio exterior, donde más guerreros estaban en grupos hablando en voz baja, a través de una segunda puerta de madera pesada, y hacia el cuerpo del salón mismo, donde los techos eran altos y las hogueras ardían largas y bajas por el centro de la sala. Había gente aquí de todos los rangos, consejeros con finas mantas cosidas, guerreros con sus colores, ancianos con los marcadores de hueso de sus cargos colgando de sus pechos, y todos se giraron para mirar a Ren mientras la conducían a través de la sala. Mantuvo la mirada a un lado de sus rostros, mantuvo sus pasos uniformes y su respiración lenta. Al fondo del salón, en un asiento de piedra elevado que no era exactamente un trono, pero se le parecía lo suficiente como para que nadie lo llamara de otra manera, estaba sentado Corvus. Era grande como lo son las montañas, no de forma ruidosa, simplemente, total y completamente allí, ocupando el espacio a su alrededor de una manera que hacía que el espacio pareciera más pequeño, aunque el salón era vasto. Su cabello era oscuro y suelto, su mandíbula estaba apretada y sus ojos estaban puestos en Ren antes de que ella hubiera dado 3 pasos en la sala. Y no se apartaron de ella mientras caminaba a lo largo de las hogueras para pararse ante él. Ren se detuvo a una distancia respetuosa. Inclinó la cabeza una vez, no lo suficiente como para ser sumisa, pero no tampoco como para ser audaz, y miró a un lado de su mandíbula y esperó. El salón estaba muy silencioso. Corvus la miró por un largo momento, y su rostro no reveló nada, absolutamente nada, y luego dijo, con una voz más baja de lo que ella había esperado de un hombre de su tamaño: «Tú eres Ren de Hondonada de Ascuas». Ella dijo: «Lo soy». Él dijo: «¿Remiendas cosas?». Ella dijo: «Sí». Él guardó silencio otro momento, y luego dijo:
Me dijeron que ves cosas que otros pasan por alto y que nunca te has equivocado en lo que has visto. Y sus ojos no se habían apartado de su rostro ni una sola vez desde que ella entró en la sala. Ren no dijo nada porque nadie le había dicho eso antes con esas palabras exactas y no estaba segura de cómo responder a algo que nunca le habían dicho sobre sí misma. Corvus se inclinó ligeramente en su asiento y dijo, «Alguien va a intentar matarme y creo que lo intentarán pronto. Y creo que lo intentarán aquí, dentro de este salón, durante el festín de la reunión que comienza en 3 días». Las hogueras ardían bajas y constantes entre ellos, y el salón estaba muy quieto. Él dijo, «Mis guardias son los mejores que he entrenado. Mis consejeros son agudos. Mis muros son sólidos. Y en 11 años nadie ha puesto una hoja a mi alcance dentro de estos muros». Y su voz era nivelada y uniforme, de una manera que hacía que cada palabra aterrizara limpiamente. Dijo, «Y sin embargo, no estoy tranquilo». Metió la mano en los pliegues de su manta y sacó un trozo de pergamino doblado una vez. Se lo tendió y Ren se adelantó y lo tomó. Lo desdobló con cuidado, y lo que vio hizo que la cosa fría en su pecho se apretara. Era un símbolo del código de hueso, tallado en tinta, pero preciso. El tipo de precisión que proviene de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Y lo que decía en el antiguo lenguaje que Falk le había enseñado era simple y absoluto. Muerte inevitable. Ya en marcha. Ren levantó la vista del pergamino y se encontró con los ojos de Corvus directamente por primera vez. Solo por un instante. Solo el tiempo suficiente para leer en su rostro lo que había estado leyendo lentamente desde el borde desde que entró. Y lo que leyó allí no era miedo, porque Corvus no era un hombre que temiera de la manera ordinaria. Lo que leyó allí fue certeza. La certeza fría y clara de un hombre que sabe que algo ya está en movimiento y aún no puede ver dónde aterrizará. Volvió a mirar a un lado de la mandíbula de él y dijo, «¿Por qué confiar en una Omega que nunca has conocido?» Corvus guardó silencio un momento. Luego dijo, «Un hombre llamado Falk me escribió un año antes de morir. Dijo que viste a un envenenador en el mercado de Hondonada de Ascuas cuando tenías 12 años. Dijo que salvaste 30 vidas ese día. Dijo que nunca quisiste crédito por ello. Y dijo que ese tipo de integridad es rara en cualquier rango». Ren sintió que algo se retorcía en su pecho. Falk. Por supuesto que había sido Falk. Incluso en la muerte, seguía enseñándole. Corvus dijo, «Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que vea lo que los guerreros pasan por alto. Alguien que me diga la verdad incluso cuando la verdad es peligrosa». La miró fijamente y dijo, «Te quiero en este salón. Quiero tus ojos abiertos y quiero que me digas lo que ves». Ren guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, «Necesitaré moverme libremente por el salón y los terrenos antes de que comience el festín, sin guardias siguiéndome». Los ojos de Corvus no cambiaron, pero algo en sus hombros se relajó apenas. Y dijo, «Se arreglará». Y así fue como Ren del barrio bajo de Hondonada de Ascuas, Omega, remendadora de cosas rotas, mujer que nadie contaba, llegó a estar dentro de los muros del Torreón Espino Negro 3 días antes de que alguien intentara acabar con la vida del rey Alfa, más temido de todos los territorios de la Marca Gris. Aún no sabía que el asesino ya estaba dentro de los muros. Aún no sabía que había estado dentro desde antes de que ella llegara. Y aún no sabía que la cosa que dormía dentro de ella, la cosa que siempre había guardado y mantenido en silencio, no era solo un hábito de notar, sino algo más antiguo y afilado, y mucho más peligroso que cualquier cosa que se hubiera permitido creer sobre sí misma. Pero lo sabría todo antes de que el fuego del festín se consumiera hasta las cenizas. Le dieron a Ren una pequeña habitación cerca de la parte trasera del salón interior, cerca de los almacenes de grano, y entendió sin que se lo dijeran que esta era la habitación que daban a la gente con la que no sabían qué hacer, gente que había sido invitada por el rey, pero que no encajaba en ninguna parte del orden de las cosas que todos los demás entendían. La habitación tenía una estera de paja, una vasija de barro para el agua y una única ventana estrecha que daba al patio interior. Y Ren dejó su bulto en la estera y se quedó en esa ventana durante mucho tiempo,
mirando el patio como había mirado 100 habitaciones antes, leyéndolo lentamente, encontrando los lugares bajos y los canales ocultos donde las cosas se movían bajo la superficie. El patio estaba ocupado con los preparativos para el festín de la reunión. Lobos se movían en todas direcciones cargando madera, vasijas de barro y manojos de hierbas secas, montando las largas mesas de piedra que recorrerían la longitud del gran salón, sacudiendo las viejas esteras tejidas contra el muro exterior, sacando agua del pozo profundo en la esquina lejana. Ren observó todo con la misma atención silenciosa que ponía en todo. Y lentamente, como una imagen en agua quieta se vuelve clara una vez que dejas de perturbar la superficie, la forma del patio se asentó en algo que podía leer. Vio dónde y cuándo los guardias cambiaban de turno. Vio qué puertas estaban vigiladas y cuáles no. Vio el patrón de movimiento de los sirvientes, los caminos que recorrían, los lugares donde se detenían, los momentos en que el patio se quedaba brevemente vacío y sin observar, y vio algo más. En la mañana de su primer día completo en el Torreón Espino Negro, justo antes de que el sol hubiera despejado completamente las colinas del este, Ren vio a un hombre cruzar el patio interior desde la dirección del almacén de leña. Se movía hacia la entrada lateral del salón con un fardo de leña cortada sobre el hombro. Iba vestido como un leñador, con tela áspera y cuero gastado. Su rostro estaba bajo por el peso de la carga, y se movía con la facilidad sin prisas de alguien que había estado haciendo esta tarea durante mucho tiempo. Parecía un leñador. Se movía como un leñador, y todos los guardias del patio lo miraron sin verlo, de la misma manera que la gente mira las cosas que encajan perfectamente en el mundo que las rodea. Pero Ren lo observó desde su estrecha ventana, y algo en su pecho se quedó muy quieto y muy frío. De la misma manera que el aire se queda quieto y frío justo antes de que estalle una tormenta. Era la leña. El fardo sobre su hombro no estaba cortado de la misma madera que el resto de la leña apilada contra el muro exterior. La veta era más fina, el color ligeramente más oscuro, y no había sido cortada como se corta la leña de trabajo, de forma tosca, rápida y práctica. Había sido cortada pulcramente, casi con cuidado, como si su forma importara por una razón que no tenía nada que ver con quemarla. Y había algo más, algo en la forma en que el hombre se movía. Su rostro estaba bajo, sí, pero sus ojos no. Sus ojos se movían en un patrón lento y deliberado que cubría el patio por secciones, no como se mueven los ojos de un leñador, sino como se mueven los ojos de un cazador. Ren se quedó en su ventana y lo vio llevar el fardo a través de la entrada lateral, y vio la puerta cerrarse detrás de él, y se quedó allí durante mucho tiempo después, con las manos muy quietas a los lados. Había visto a ese hombre antes. Hacía 2 días, en el camino, entre los guerreros que se dirigían al Torreón Espino Negro, el que tenía la hoja mal atada, y ahora estaba aquí, dentro de los muros, vestido de leñador, moviéndose por el patio como si perteneciera allí. Ren no fue a los guardias, todavía no. Fue al salón mismo porque necesitaba ver más antes de decir nada. Y porque Ren había aprendido muy pronto que una omega que daba una alarma y resultaba estar equivocada, pagaba un precio que no era justo y que no les importaba a quienes lo cobraban. Se movió por el salón de la misma manera que se movía por todos los espacios, en silencio, con determinación, haciéndose parecer que tenía una tarea y sabía exactamente a dónde iba. El salón estaba lleno de trabajadores que todavía preparaban el festín, y nadie la miró 2 veces porque nadie lo hacía nunca. Y por una vez en su vida, estuvo agradecida por ello de una manera que iba más allá del hábito. Encontró el pasaje lateral por donde había entrado el leñador y lo siguió hasta el almacén interior donde se apilaba la leña para el festín, y se paró en la puerta y dejó que sus ojos se movieran lentamente por la madera apilada. El fardo de esa mañana había sido colocado cerca de la parte trasera, puesto contra la pared detrás de la madera más vieja, lo que significaba que se alcanzaría al final, lo que significaba que alguien había planeado que estuviera allí en un momento específico. No ahora, sino más tarde, cuando las hogueras del festín estuvieran bajas y necesitaran ser alimentadas, y un sirviente alcanzaría la parte trasera de la pila sin pensar en lo que estaba sacando.
Ren cruzó la habitación y se agachó junto al fardo. Presionó sus dedos a lo largo de la veta de la madera y sintió el espacio hueco en su interior antes incluso de mirar, porque sus dedos conocían la diferencia entre madera maciza y algo vaciado y rellenado. De la misma manera que sus ojos conocían la diferencia entre un nudo real y uno falso. Miró. El tronco central había sido vaciado y sellado de nuevo con resina de pino. Y dentro del hueco, envuelto en tela oscura para que no hiciera ruido, había una pequeña vasija de barro, no más grande que su puño cerrado, tapada herméticamente con cera. Ren no la abrió. Sabía lo que era sin abrirla, porque el olor estaba allí incluso a través de la cera, la tela y la resina. Débil y dulce de una manera que no tenía por qué ser dulce, el olor de la pasta de raíz de ascua, del tipo que no tiene sabor, ni color, ni un olor lo suficientemente fuerte como para ser detectado en una copa de vino oscuro, y que detenía el corazón de un lobo tan silenciosa y completamente como una mano presionada sobre la llama de una vela. Ren se sentó sobre sus talones, respiró lentamente y miró la vasija de barro en el tronco hueco, y pensó en todo lo que significaba. El asesino no venía de fuera de los muros. El asesino ya estaba dentro. Había estado dentro el tiempo suficiente para plantar esto, para aprender el ritmo de los almacenes de leña, para saber qué fardo se alcanzaría en qué momento durante el festín. Era paciente, y era minucioso, y era muy, muy bueno. Y planeaba matar a Corvus, no con una hoja a la vista, sino con veneno en el fuego del festín. Humo y raíz de ascua elevándose juntos en el salón, invisible en el humo de cedro. Inodoro para cualquiera que no supiera exactamente qué estaba oliendo. Flotando sobre la mesa principal, donde el rey se sentaría y respiraría profundamente en el calor de una hoguera de festín durante toda la noche, hasta que su corazón simplemente se detuviera. Ren envolvió la vasija de nuevo en su tela con cuidado. La colocó en la posición exacta en que la había encontrado, porque no quería que el asesino supiera que la había encontrado. Todavía no. Y se levantó y caminó de regreso por el pasaje, a través del salón y de vuelta a su pequeña habitación cerca de los almacenes de grano. Y se sentó en su estera de paja y miró sus manos firmes, y pensó muy cuidadosamente en lo que iba a hacer a continuación. Podía ir a Corvus ahora y contárselo todo. Él le creería o no. Y de cualquier manera, el asesino sabría que su plan había sido descubierto y lo cambiaría. Y cualquiera que fuera su próximo plan, sería algo que ella aún no había visto y aún no había encontrado. Y una amenaza que no puedes ver es peor que una amenaza que ya has localizado. Ren apoyó las manos en sus rodillas y exhaló lentamente por la nariz. Y tomó una decisión que no era la decisión segura, y no era la decisión pequeña, y no era el tipo de decisión que se suponía que los omegas debían tomar en el mundo de la marca gris. Pero la tomó de todos modos, porque era la correcta. Y Ren siempre había sabido la diferencia entre esas dos cosas, incluso cuando nadie le daba crédito por ello. Iba a descubrir todo lo que el asesino había planeado. Iba a aprender cada pieza. Y estaría lista en el salón cuando él hiciera su movimiento. No advertiría a los guardias todavía. No movería la vasija. Dejaría que el plan siguiera exactamente donde estaba, y ella se quedaría exactamente donde necesitaba estar. Y cuando llegara el momento, no lo fallaría. Nunca se había equivocado en lo que veía, y no se equivocaba ahora. Y la única pregunta que quedaba era si la cosa que dormía dentro de ella, esa cosa vieja, afilada y silenciosa que Falk había nombrado y nutrido, estaría lo suficientemente despierta para hacer lo que el momento requería cuando finalmente llegara el momento. Fuera de su estrecha ventana, el patio interior continuaba con sus preparativos, y el almacén de leña permanecía silencioso en el salón. Y en algún lugar dentro de los muros del torreón Espino Negro, el asesino se movía a través de su día como una sombra, sin prisa, seguro, y completamente inconsciente de que un par de ojos oscuros y muy separados ya lo habían encontrado. El primer día completo que Ren pasó dentro del torreón Espino Negro, no habló con nadie, excepto para responder cuando le hablaban.
Y nadie le habló mucho porque era una omega en un salón lleno de lobos con rango, y su presencia se notaba solo de la manera en que se nota un pequeño mueble, como una cosa que existe, ocupa una pequeña cantidad de espacio y no presenta ningún interés particular. Esto le convenía completamente a Wren. Se movió por el salón y el patio, por los pasajes y los edificios exteriores, como el agua se mueve por un canal de piedra, siguiendo la forma del espacio, yendo a donde el espacio lo permitía, sin hacer ruido y sin dejar marca. Estaba aprendiendo el salón como siempre había aprendido las cosas, lenta y completamente, construyendo la imagen desde los bordes hacia adentro hasta que podía cerrar los ojos y recorrer cualquier camino dentro de esos muros sin error. Y encontró tres cosas más. El asesino había colocado una tira de tela seca empapada en aceite de raíz de ascua detrás del soporte de la antorcha más cercana al asiento del rey, lo suficientemente delgada como para que el calor de la antorcha la secara hasta la nada y liberara el aceite en el aire sobre la mesa en una lenta e invisible deriva. Había una pequeña talla de hueso encajada en el hueco entre dos piedras en la pared detrás del asiento alto. Wren no la tocó porque aún no podía decir para qué era y no quería perturbarla antes de entender su propósito. Pero la miró de cerca y reconoció los símbolos tallados en su superficie. Marcas antiguas, del tipo que Falk le había enseñado, del tipo que decía cosas en un lenguaje que la mayoría de los lobos habían olvidado. Esta decía: Consejo interno verificó objetivo. Proceder. Y eso hizo que el pecho de Wren se enfriara de una manera diferente, porque significaba que el asesino no había venido solo. Significaba que alguien dentro del círculo íntimo de Corvus había confirmado que el rey estaría exactamente donde el asesino necesitaba que estuviera, que el plan era sólido, que era hora de seguir adelante. Había un traidor dentro del torreón Espino Negro, y Wren aún no sabía quién. La tercera cosa que encontró fue otra vasija de barro, más pequeña que la primera, colocada en el hueco de una viga partida en la pared del pasaje exterior que conducía de la cocina al salón del festín, tapada de la misma manera, oliendo de la misma manera, colocada de modo que cualquiera que pasara rozándola en el estrecho pasaje no se diera cuenta de que había roto el sello de cera y liberado lo que había dentro en el aire del recinto. El asesino no confiaba en un solo plan. Los había superpuesto uno dentro del otro, de la misma manera que un cazador cuidadoso coloca trampas a lo largo de un sendero de caza, de modo que si el animal evita la primera, se encuentra con la segunda, y si evita la segunda, se encuentra con la tercera. Era minucioso de una manera que hacía que el pecho de Wren se apretara. No con miedo exactamente, sino con el tipo particular de tensión que proviene de reconocer algo muy hábil y muy peligroso, y saber que eres lo único que se interpone entre ello y su objetivo. Faltaban 2 días para el festín, y Wren tenía trabajo que hacer. Wren observó al leñador de nuevo en la segunda mañana, y esta vez estaba mejor posicionada, de pie cerca de la entrada del almacén de grano, con una cesta que había tomado prestada de un trabajador de la cocina, pareciendo exactamente lo que aparentaba ser. Una omega haciendo una pequeña tarea en las cercanías de un patio ajetreado. Cruzó el patio a la misma hora, llevando un saco vacío esta vez, dirigiéndose hacia el edificio exterior donde se almacenaban los productos secos. Y mientras pasaba a unos pocos cuerpos de distancia de ella, Wren mantuvo su rostro completamente vacío y sus ojos apuntando justo más allá de él, y lo leyó en el tiempo que le tomó cruzar su línea de visión. Su rostro era común, del tipo de rostro que estaba diseñado, entendió ahora, para ser olvidado en el momento en que dejas de mirarlo. Estatura media, complexión media, nada notable, nada que se quedara en la memoria. Sus ojos eran pálidos y juntos, y se movían en ese mismo patrón deliberado que había notado antes. No sobre las superficies de las cosas, no siguiendo el impulso natural de la actividad y el sonido, sino cubriendo el patio por secciones, metódicamente, como un guardia cubre un perímetro, como un depredador mapea el terreno. No miraba a las personas, miraba las posiciones, miraba los ángulos. Estaba leyendo el patio de la misma manera que Wren lo leía,
y la comprensión de eso se asentó en su pecho como una piedra fría, encontrando el fondo de un pozo profundo. Era bueno, era muy bueno. Y estaba segura de ello ahora, el que había colocado todo lo que había encontrado, y probablemente otras cosas que aún no había encontrado. Lo había estado haciendo todo a la vista de guardias, trabajadores y consejeros, y ninguno de ellos había visto nada más que a un trabajador de suministros de rostro común haciendo una tarea ordinaria. Ren se quedó muy quieta con su cesta prestada y lo vio desaparecer en el edificio de productos secos, y pensó en el tronco hueco, el soporte de la antorcha, la vasija del pasaje y la talla de hueso que decía que alguien en el consejo interno había traicionado a su rey. Y pensó en cuántas capas este hombre había construido en su plan, cuán paciente había sido, cuán seguro. Y pensó en el hecho de que él no tenía idea de que ella existía, que para él, si la había notado en absoluto, ella no era nada, invisible, una omega, la última palabra en una frase que nadie se molestaba en terminar. Y por primera vez en su vida, Ren estuvo agradecida por su rango de una manera que no tenía nada que ver con la aceptación y todo que ver con la supervivencia, porque su invisibilidad era la única ventaja que tenía, y no podía permitirse desperdiciarla. En la segunda tarde, Ren fue a ver a Corvus. Pidió hablar con él en privado, y la consejera que recibió la solicitud, una mujer de ojos agudos llamada Sable, miró a Ren con un tipo de expresión muy particular, del tipo que decía lo que significaba sin decirlo en voz alta, que era que las mujeres omega de las manadas del barrio bajo no solían solicitar audiencias privadas con el rey Alfa. Pero Ren había sido convocada por el propio Corvus, y cualquiera que fuera la razón que tuviera para convocarla, había sido suficiente para traerla al torreón Espino Negro. Así que Sable entró y regresó con una expresión diferente, y condujo a Ren a una habitación interior más pequeña donde Corvus estaba sentado solo con una taza de barro y una piel de agua oscura, y la apariencia de un hombre que no había dormido bien en varios días. Levantó la vista cuando Ren entró, y sus ojos eran agudos incluso a través del cansancio en ellos. Ren cruzó la habitación y se paró ante él, y dijo clara y sin adornos: el plan para matarte ya está dentro de estos muros. Ha estado dentro desde antes de que yo llegara, y el hombre que lo dirige está registrado en tu salón con un nombre falso de las aldeas de suministro del este. Corvus estaba muy quieto. Ren continuó, y le habló del tronco hueco y la vasija de raíz de ascua, del soporte de la antorcha y el pasaje y la talla de hueso que había encontrado encajada entre las piedras detrás de su asiento. Describió al leñador en el patio, su altura, complexión y ojos pálidos y juntos, y la forma en que esos ojos se movían en secciones por el perímetro. Y describió las capas del plan, la forma en que estaba diseñado para atraparlo, incluso si una parte fallaba. Y se lo contó todo con la misma voz uniforme que usaba para decirle a la gente el costo de remendar una manta de piel. Corvus no habló hasta que ella terminó. Luego guardó silencio un momento más, y luego dijo: ¿cuán segura estás? Ren respondió: completamente. Él la miró durante mucho tiempo, y ella dejó que la mirara porque entendió que no estaba dudando de ella. Estaba midiendo la forma de lo que acababa de darle y encontrando sus bordes. Luego dijo: ¿qué necesitas? Y el hecho de que dijera eso y no ninguna de las otras cosas que podría haber dicho, le dijo a Ren todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de hombre que era debajo del nombre temido y el asiento de piedra. Ella dijo: necesito que no hagas nada diferente. Nada en el salón cambia. Ningún guardia se mueve. Ninguna disposición se altera. Nadie en tu corte sabe lo que te he dicho excepto tú. Corvus levantó una ceja oscura ligeramente. Ren dijo: si el asesino ve algún cambio, se ajusta, y el próximo plan que haga será uno que aún no he encontrado. Corvus miró su taza de barro, luego de nuevo a ella, y dijo: ¿quieres dejar que ejecute su plan para que puedas enfrentarlo? Ren dijo: sí. Él dijo: ¿y qué pasa en el festín cuando llegue el momento? Ren dijo: estaré allí. Y sostuvo su mirada directamente por primera vez, no a un lado de su mandíbula,
sino directamente a esos cansados ojos ámbar, y dijo, «Confía en mí». La habitación estuvo en silencio por un largo momento después de eso, y luego Corvus dijo, «La talla de hueso. Dijiste que significaba que alguien en mi consejo interno me ha traicionado». Ren dijo, «Sí». Corvus se reclinó en su asiento y por primera vez desde que Ren lo había conocido, parecía viejo, no en años, sino en el peso de los años, de la misma manera que una piedra parece vieja cuando ha estado sosteniendo un muro durante demasiado tiempo. Dijo, «Hay 5 en mi consejo interno. Hadrian, mi maestro de comercio, Rorik, mi jefe guerrero, Sable, mi consejera principal, Idris, el anciano espiritual, y Bryony, mi prima y diplomática». Miró a Ren y dijo, «¿Cuál de ellos?» Ren dijo, «Aún no lo sé. El código solo dice que uno de ellos colocó la talla, pero los observaré en el festín y lo sabré». Corvus guardó silencio de nuevo. Luego dijo, «Si te equivocas en algo de esto, te costará más de lo que entiendes». Ren dijo, «Lo sé». Él dijo, «Y si tienes razón y fallas, me costará la vida». Ren dijo, «También lo sé». Corvus estudió su rostro por un largo momento. Luego extendió la mano y tomó la de ella. Era la primera vez que la tocaba, y su mano era cálida y áspera, y más grande que la de ella de una manera que debería haberla hecho sentir pequeña, pero de alguna manera no lo hizo. Dijo, «Si mueres protegiéndome, nunca me lo perdonaré». Ren miró sus manos unidas, luego de nuevo a su rostro, y dijo, «Entonces no me dejes morir». Algo se movió en la expresión de Corvus entonces, algo que no era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. Y dijo, «Muy bien, Ren de Hondonada de Ascuas, lo haremos a tu manera». Soltó su mano y Ren dio un paso atrás e inclinó la cabeza una vez, y salió de la habitación y caminó de regreso por el salón hacia su pequeña habitación cerca de los almacenes de grano. Sus manos estaban firmes, su mente estaba muy clara. Faltaba un día para el festín, y en algún lugar del salón el asesino estaba terminando sus preparativos, seguro de que no había sido visto, seguro de que esa noche haría lo que había venido a hacer, y saldría del torreón Espino Negro por una puerta que nadie vigilaba. Había estado seguro de esa misma cosa en cada salón que había entrado, y siempre había tenido razón, hasta ahora. Esa noche, sola en su pequeña habitación, Ren no durmió. Se sentó en su estera de paja con la espalda contra la pared y el cuchillo de hueso en su regazo, y dejó que su mente fuera al lugar al que no quería ir, el lugar donde vivía el miedo, el lugar que había mantenido bajo llave desde que murió su madre. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si el leñador era exactamente lo que parecía ser? Y ella había construido una amenaza a partir de pequeños detalles que no significaban nada. ¿Y si hablaba y Corvus actuaba, y el asesino era otra persona completamente? ¿Y Ren había malgastado la confianza del rey en su propia paranoia? ¿Y si tenía razón, pero no era lo suficientemente rápida? ¿Y si el asesino tenía un plan que ella no había encontrado, una capa más profunda que la que ya había visto? ¿Y si fallaba y Corvus moría, y lo último que pensaba antes de que el veneno detuviera su corazón era que había sido un tonto al confiar en una omega? Ren apoyó las manos en sus rodillas y respiró lentamente por la nariz, y escuchó la voz de Falk en su cabeza. No un recuerdo exactamente, solo el eco de 1000 lecciones destiladas en una certeza. Nunca fuiste indefensa, Ren. Siempre viste. Simplemente no confiabas en ti misma. Confía en ti misma ahora. Ren abrió los ojos y miró el cuchillo de hueso en su regazo, y pensó en su madre que había muerto pronto porque nadie escuchó cuando habló, y pensó en Falk que le había enseñado a ver y a confiar en lo que veía. Y pensó en Corvus que la había mirado a través de esa pequeña habitación y había dicho, «Confía en mí», y no se había inmutado cuando ella le dijo lo mismo. Y se hizo una promesa, la misma promesa que había hecho en la pira de Falk hacía 2 años. No desperdiciaría esto, no fallaría, y cuando llegara el momento, estaría lista. Fuera de su estrecha ventana, la luna estaba saliendo,
y el patio interior estaba en silencio, y en algún lugar en la oscuridad el asesino dormía el sueño de los seguros, de los pacientes, de aquel que nunca había sido detenido. Pero Ren no durmió, y no dormiría hasta que esto terminara. El tercer día fue el día más largo que Ren había vivido. Se movió por el torreón Espino Negro, con el mismo propósito silencioso con el que siempre se movía, pero todo se sentía diferente ahora, más nítido. Los bordes de las cosas demasiado claros, los sonidos demasiado fuertes, cada sombra albergando la posibilidad del hombre que estaba cazando. Revisó cada una de las trampas del asesino una última vez. El tronco hueco todavía estaba en el almacén de leña, exactamente donde lo había encontrado. La tira de tela todavía estaba detrás del soporte de la antorcha. La vasija todavía estaba en la pared del pasaje. La talla de hueso todavía estaba encajada entre las piedras. Todo estaba exactamente donde había estado, y todo esperaba el momento que su creador había elegido para ello. Y Ren también esperaba, a su manera, con su cesta prestada, su rostro común y sus ojos oscuros y anchos que no se perdían nada. Vio al leñador 3 veces más ese día, una por la mañana cruzando el patio con una carga de vasijas de barro, una al mediodía de pie cerca del pozo hablando con otro trabajador en voz baja, y una por la tarde caminando por el perímetro del muro exterior en un patrón que parecía casual, pero no lo era. Cada vez Ren se hizo invisible. Se fundió con el fondo como lo había estado haciendo toda su vida, y cada vez los ojos del asesino pasaron sobre ella sin detenerse, sin aferrarse, porque para él ella no era nada. Pero Ren lo vio, y lo estaba aprendiendo, la forma en que se movía, el ritmo de su respiración, los pequeños indicios en su postura que decían cuándo estaba relajado y cuándo no. Estaba construyendo un mapa de él en su mente para que cuando llegara el momento supiera dónde estaría antes de que él llegara. A última hora de la tarde, Ren vio algo que hizo que todo su cuerpo se enfriara. Estaba de pie cerca de la entrada de las cocinas, observando los preparativos para el festín, y al otro lado del patio, cerca de los establos, vio al leñador hablando con un hombre con finas túnicas. Uno del consejo interno, e incluso desde la distancia, Ren pudo ver la tensión en ambos cuerpos. La forma en que estaban cerca, pero no demasiado cerca. La forma en que sus ojos no se encontraban del todo. El lenguaje de la conspiración escrito en el espacio entre ellos. El hombre de las finas túnicas era Hadrian, el maestro de comercio. De mediana edad y nervioso de la manera en que los hombres que tienen algo que ocultar siempre están nerviosos. Tenía la apariencia de alguien que había tomado una decisión que no podía deshacer y estaba tratando muy duro de convencerse de que había sido la correcta. Hadrian dijo algo bajo y rápido, y el leñador asintió una vez. Un solo movimiento breve, y luego Hadrian se alejó hacia el salón, y el leñador se quedó solo por un momento, y luego se giró, y por solo un instante sus ojos pálidos recorrieron el patio y se posaron en Ren. Ella no se movió, no respiró, no dejó que un solo músculo de su rostro cambiara. Se quedó con su cesta y su expresión vacía, y dejó que su mirada pasara sobre ella como lo había hecho una docena de veces antes. Y así fue. Pasó, y él apartó la vista, y caminó hacia los edificios exteriores, y Ren se quedó en la sombra de la entrada de la cocina y sintió su corazón latir con fuerza contra sus costillas. La había mirado, directamente a ella, y no había visto nada, porque era una omega, y los omegas eran invisibles. Ren soltó un lento aliento y se obligó a moverse. Un paso, luego otro, de vuelta a su habitación, porque si se quedaba allí más tiempo, iba a romperse, y no podía permitirse romperse. Todavía no. Llegó a su habitación, cerró la puerta y se sentó en la estera de paja, y se permitió temblar solo por un momento. Solo el tiempo suficiente para dejar salir el miedo, para que no la ahogara más tarde. Luego dejó de temblar, y sacó el cuchillo de hueso de debajo de su estera, y lo sostuvo en sus manos y sintió su peso. El equilibrio, el filo que Falk había afilado para ella hacía años, y que ella había mantenido afilado desde entonces. No era una guerrera, nunca se había entrenado para luchar,
pero Falk le había mostrado dónde golpear si alguna vez lo necesitaba. Los lugares en un cuerpo donde una hoja terminaría una amenaza rápida y completamente. El hombro, el lado del cuello, el espacio entre las costillas. Ren nunca había usado ese conocimiento, nunca había pensado que lo necesitaría, pero pensó en ello ahora, y se preparó para la posibilidad de que mañana por la noche tuviera que hacerlo. Practicó el movimiento, como Falk le había enseñado. Rápido y seguro, y sin dudar, porque la duda en un momento así era lo mismo que el fracaso. Lo practicó hasta que su mano dejó de temblar, hasta que el movimiento se sintió como algo que su cuerpo sabía en lugar de algo que su mente intentaba recordar. Y luego envolvió el cuchillo cuidadosamente en tela y lo metió en los pliegues de su manta, y se sentó en su estera y esperó a que el sol se pusiera. El festín de la reunión comenzaría al atardecer, y Ren estaría lista. Pero primero, había una cosa más que necesitaba hacer. Esperó hasta que el patio fuera de su ventana se quedó en silencio, hasta que el último de los trabajadores terminó sus tareas y fue a prepararse para el festín. Y luego se deslizó fuera de su habitación y se movió por los pasillos oscurecidos del torreón Espino Negro. Fue primero al almacén de leña y se paró en la puerta y miró el tronco hueco una última vez y le susurró una promesa. Al planeta representado, al hombre que lo había colocado allí con tanto cuidado. Te veo, dijo, y no tendrás éxito. Luego fue al soporte de la antorcha cerca del asiento del rey, y miró las tiras de tela empapadas en aceite de raíz de ascua, y susurró la misma promesa. Y luego fue al pasaje, y miró la vasija encajada en la pared, y lo dijo de nuevo. Te veo. No tocó nada, no movió nada, porque el plan tenía que seguir exactamente donde estaba, pero necesitaba decirlo. Necesitaba decir lo que nadie más podía decir, porque el silencio era lo que siempre la había hecho invisible, y la invisibilidad era su arma ahora. Pero no siempre lo sería. Cuando esto terminara, cuando Corvus estuviera a salvo y el asesino detenido, Ren hablaría, y la gente escucharía, porque se habría ganado el derecho a ser escuchada. Pero todavía no. No esta noche. Esta noche estaría en silencio, y sería invisible, y usaría ambas cosas para hacer lo que ningún guerrero en el Torreón Espino Negro había sido capaz de hacer. Salvaría al rey. Ren regresó a su habitación cuando el sol tocó las colinas del oeste, y se cambió a la sencilla ropa de fiesta que había traído consigo. Tela simple, nada fino, nada que llamara la atención, y metió el cuchillo de hueso en su manta donde no se vería, pero podría alcanzarse en un solo movimiento. Y luego se paró en su ventana y observó el patio llenarse de invitados. Alfas y betas de todos los rincones de los territorios de la marca gris. Todos ellos vestidos con sus mejores colores. Todos ellos llevando la energía de los lobos que habían viajado lejos para ser vistos en un lugar poderoso. Las antorchas se estaban encendiendo. Las hogueras ardían y el olor a carne asada y vino de bayas oscuras comenzaba a flotar por el salón. Estaba comenzando. Ren salió de su habitación y caminó por los pasajes hacia el gran salón. Y mientras caminaba, sintió el peso del cuchillo contra sus costillas, y sintió el peso de todo lo que estaba a punto de suceder, y sintió el miedo que vivía en el fondo de su garganta como una piedra que no podía tragar. Pero no dejó de caminar, y no se dio la vuelta, porque este era el momento para el que Falk la había estado preparando. Este era el momento por el que su madre había muerto. Este era el momento que decidiría si Ren de Hondonada de Ascuas era solo una omega que remendaba cosas rotas o algo más. Llegó a la entrada del gran salón y entró, y el ruido, la luz y el calor la envolvieron como una ola. El salón estaba vivo, cada rincón brillante con la luz del fuego, cada superficie cálida con el calor de demasiados cuerpos en un gran espacio. Las largas mesas de piedra estaban llenas de lobos comiendo, bebiendo y riendo. Y a la cabeza de la mesa central, sentado en su asiento de piedra elevado, estaba Corvus. Se veía exactamente como siempre se veía en ese asiento. Ancho, quieto y ligeramente distante. Sus ojos ámbar haciendo sus lentas rondas por la habitación. Y no miró a Ren, ni una sola vez,
porque habían acordado que no lo haría. Porque los ojos de un rey sobre una omega a través de un salón de fiestas era el tipo de cosa pequeña y extraña que un hombre cuidadoso notaría, y el asesino era, ante todo, cuidadoso. Ren se movió por el borde del salón hacia la entrada del pasaje y tomó una jarra de agua de una mesa lateral y se posicionó donde podía ver toda la habitación, donde podía seguir a los leñadores haciendo sus viajes al almacén, donde podía observar a los miembros del consejo interno en sus lugares cerca del rey, donde podía ver todo lo que importaba. Y entonces esperó. El festín transcurrió durante su primera hora como siempre lo hacen los grandes festines. Comida, bebida y el cálido ruido creciente de muchos lobos hablando a la vez. La música particular de un salón lleno de gente bien alimentada, bien abrigada y que se sentía segura e importante. Ren se quedó con su jarra de agua y observó y contó. El primer viaje al almacén de leña ocurrió 20 minutos después de iniciado el festín. Un joven sirviente con un arnés de carga trajo una carga de madera de la parte delantera de la pila y la echó en la hoguera más cercana. Las llamas se elevaron. El calor se extendió por las mesas y los invitados apenas lo notaron. El segundo viaje ocurrió 15 minutos después. Más madera del centro de la pila. La madera segura, la madera vieja, no el tronco hueco, todavía no. Ren observó a los sirvientes y observó al consejo interno. Hadrian estaba bebiendo mucho, más que los demás. Su rostro estaba enrojecido y sus manos temblaban ligeramente cuando levantaba su copa. Manos culpables, manos nerviosas. Rorik, el jefe guerrero, estaba sentado sólido y tranquilo, observando la habitación como un guerrero siempre observa, buscando amenazas, pero buscando en los lugares equivocados. Sable, la consejera principal, hablaba en voz baja con el anciano a su lado. Su rostro era agudo y concentrado, sin miedo en él, sin culpa. Idris, el anciano espiritual, tenía los ojos medio cerrados, escuchando algo que solo él podía oír, o fingiendo. Y Bryony, la prima de Corvus, estaba sentada cerca del final de la mesa, hermosa, serena y sonriente, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos observaban a Corvus, y había algo en esa observación que le erizó la piel a Ren. El tercer viaje al almacén de leña. El cuarto. Cada vez el sirviente se adentraba más en la pila, acercándose, y al otro lado del salón, el Lalen, Ozenron, a lo largo de la pared lejana, el leñador estaba de pie entre los asistentes de menor rango, de rostro común y anodino, y sus ojos pálidos se movían, cubriendo la habitación en esas secciones familiares, midiendo distancias, leyendo ángulos. Ren lo observó y sintió el cuchillo contra sus costillas y contó los latidos de su propio corazón para mantenerse firme. El quinto viaje al almacén de leña. El brazo del sirviente llegando más profundo ahora, casi hasta el fondo, y el leñador comenzó a moverse. No rápido, no de ninguna manera que llamara la atención, solo un lento desplazamiento a lo largo de la pared, acortando la distancia entre él y la mesa central, entre él y Corvus. Las manos de Ren se apretaron en la jarra de agua. Todavía no, todavía no. El sexto viaje. El sirviente llegó hasta el fondo de la pila y Ren vio sus manos cerrarse alrededor del tronco hueco, y todo dentro de ella se volvió silencioso, frío y perfectamente quieto. El sirviente llevó el tronco hueco a través del salón y lo colocó en la hoguera más cercana al asiento del rey, y el tronco comenzó a arder, y la raíz de ascua sellada en su interior comenzó a calentarse, y el veneno que detendría el corazón de un lobo comenzó a elevarse con el humo. Ren dejó la jarra de agua, lentamente, con cuidado, sin hacer ruido, y comenzó a moverse. Al otro lado del salón, el leñador también se movía, más rápido ahora, su mano deslizándose hacia la hoja en su cadera, la hoja que nadie había notado porque nadie la había estado buscando. Los lobos cerca de la hoguera comenzaban a toser, solo ligeramente, solo lo suficiente para causar confusión. Y en esa confusión, en ese momento en que todos los ojos en el salón se volvieron hacia el fuego, el asesino hizo su movimiento.
Se abrió paso entre la multitud como el agua a través de la piedra, suave, rápido y seguro. Su hoja estaba en su mano, y la espalda de Corvus estaba hacia él, y la distancia entre ellos se estaba cerrando. 5 cuerpos de distancia, 4, 3, y Ren también se movía, más rápido de lo que se había movido en su vida, abriéndose paso entre la multitud desde el otro lado. Su mano encontrando el cuchillo en su manta, sus ojos fijos en el hombre de ojos pálidos que había matado a 11 reyes y pensaba que mataría a uno más. 2 cuerpos de distancia, el asesino levantó su hoja y Ren cerró la distancia final entre ellos. No gritó, no le advirtió, no le dio un solo momento para girarse o ajustarse o entender que había sido visto. Clavó el cuchillo de hueso en su espalda con cada onza de fuerza que poseía, justo debajo del hombro derecho, justo donde Falk le había enseñado. El lugar donde la hoja se deslizaría entre las costillas, encontraría el pulmón y terminaría la amenaza de manera limpia y completa. El asesino emitió un sonido, corto y sin aire, exactamente el sonido que le habían dicho a Ren que esperara, y comenzó a caer. Ren cayó con él, su mano todavía en el cuchillo, controlando la caída para que no se estrellara contra la mesa, ni derribara una copa al suelo, ni hiciera ningún ruido más fuerte que el caos de un festín en pleno apogeo. Lo llevó al frío suelo de piedra y lo sostuvo allí, sus rodillas en la piedra, su mano firme en la hoja, su rostro completamente sereno, y miró sus ojos pálidos y juntos, y él miró los de ella, y ninguno de los dos dijo nada, porque no había nada que decir, y el momento de decir cosas no era este. Ren observó cómo sus ojos pasaban de agudos a nublados y a distantes, y mantuvo su posición, y el festín continuó a su alrededor durante 3 respiraciones completas, antes de que alguien en la mesa más cercana mirara hacia abajo y viera lo que había allí. Entonces el sonido recorrió el salón, de la manera en que sonidos como ese siempre lo hacen, rápido y en todas direcciones a la vez, y el festín se deshizo en lobos de pie, hojas desenvainadas y las voces duras de los guardias abriéndose paso entre la multitud, y Ren se quedó exactamente donde estaba, en el frío suelo de piedra del gran salón del Torreón Espino Negro, con la jarra de agua sobre la mesa encima de ella, y el cuchillo en su mano firme, y el asesino que nunca había sido visto yaciendo en el suelo ante ella. Visto al fin, detenido al fin por la única loba en toda la marca gris que nadie se había molestado en contar. Los guardias llegaron a Ren en momentos, hombres grandes con rostros duros y manos que sabían cómo controlar una amenaza. La levantaron con más fuerza de la necesaria, le arrancaron el cuchillo de la mano y la sujetaron entre 2 cuerpos anchos mientras el salón estallaba en caos a su alrededor. Ren dejó que la sujetaran. Lo había esperado. Una omega agachada sobre un hombre sangrando en el suelo del salón de fiestas del rey no era una imagen que invitara a un manejo cuidadoso, y entendió que los guardias estaban haciendo lo que los guardias siempre hacían cuando algo salía mal. Estaban asegurando la amenaza primero y haciendo preguntas después. Pero no tenía miedo. Sus manos estaban firmes, su respiración era tranquila, y sus ojos ya se movían más allá de los guardias que la sujetaban, rastreando el salón para encontrar a Corvus. Estaba de pie a la cabeza de la mesa central. Se había levantado cuando el sonido recorrió la habitación, y ahora miraba el suelo donde yacía el asesino, y su rostro era la misma piedra ilegible de siempre, pero sus ojos se movían, leyendo la habitación en esas lentas barridas ámbar, asimilando las posiciones de sus guardias, la ubicación de sus invitados, el cuerpo en el suelo y la mujer sujeta entre sus 2 guerreros más grandes. Y estaba muy quieto, de la manera en que las cosas poderosas se quedan muy quietas cuando están procesando algo importante. Uno de los guardias superiores, un beta de hombros anchos llamado Rorik, que había estado con Corvus durante 9 de sus 11 años de gobierno, se agachó junto al asesino. Revisó la herida. Luego revisó el rostro del hombre. Luego metió la mano en la ropa del hombre con la precisión cuidadosa de alguien que sabía exactamente lo que estaba buscando. Y lo que encontró allí lo hizo quedarse muy quieto por un momento antes de levantarse y volverse hacia Corvus. «Mi rey», dijo Rorik, y su voz resonó en el salón,
en el repentino silencio que había caído después del caos. Este hombre lleva 3 hojas más, un recipiente sellado de pasta de raíz de ascua, y no está en ninguna lista de suministros que yo haya firmado. El salón estaba muy silencioso para entonces, del tipo de silencio que viene después del caos, cuando todos siguen de pie y respirando rápido, pero el ruido ha salido de la habitación como el aire de una piel perforada. Rorik miró a Ren, luego de nuevo a Corvus, y dijo con una voz plana y extraña. Ella lo detuvo. Corvus caminó a lo largo del salón. No se apresuró y no se detuvo. Simplemente lo recorrió como recorría cada espacio, como si el espacio le perteneciera y siempre le hubiera pertenecido. Y la multitud se apartó ante él y permaneció apartada detrás de él, y todos lo vieron venir. Se detuvo frente a Ren, y los 2 guardias que la sujetaban lo miraron. Y él les devolvió la mirada con esos ojos ámbar, y ellos soltaron sus brazos y se hicieron a un lado, y entonces solo quedaron Corvus y Ren en medio del gran salón del Torreón Espino Negro, con todos los lobos de rango de la marca gris observándolos desde todas las direcciones. Corvus la miró por un largo momento, y ella miró a un lado de su mandíbula, y el salón estaba tan silencioso que el sonido de las hogueras era claro y constante en el aire entre ellos. Entonces Corvus dijo, «¿Sabías que estaba aquí antes de decírmelo?» No era una pregunta. Ren dijo, «Sí». Él dijo, «¿Sabías lo que planeaba y cuándo planeaba hacerlo?» Ella dijo, «Sí». Él dijo, «¿Y no dijiste nada a mis guardias, no moviste nada en el salón, y dejaste que todo siguiera su curso hasta esta noche?» Ella dijo, «Sí». Él guardó silencio de nuevo, y luego dijo, «¿Por qué?» Y su voz era nivelada, pero había algo debajo, algo que no había oído en ella antes, algo que no era ira ni alivio, exactamente, pero estaba en algún lugar entre esas 2 cosas. Ren dijo, «Porque un plan que es conocido por muchos se convierte en un plan que se filtra, y un plan que se filtra se convierte en un plan diferente, y el plan diferente es siempre el que no has encontrado». Hizo una pausa y luego dijo, «Y porque necesitaba que él ejecutara lo que había preparado, para que yo pudiera estar donde necesitaba estar cuando lo hiciera». Corvus la miró por otro largo momento y no dijo nada. Luego miró al asesino en el suelo y de nuevo a ella y dijo en voz baja, para que solo ella y los lobos más cercanos pudieran oírlo claramente. «Salvaste mi vida, Ren de Hondonada de Ascuas». Ren no dijo nada, porque era verdad, y no sintió la necesidad de adornarlo o rechazarlo. Corvus dijo, «Y lo hiciste sola, y lo hiciste sin rango, y lo hiciste de una manera que ninguno de mis guerreros entrenados logró hacer». Su voz seguía siendo nivelada, pero la cosa debajo de ella se había acercado un poco más a la superficie, y Ren podía leerla ahora claramente. Y lo que era algo muy cercano al asombro. El salón seguía observando. Cada alfa, beta y lobo de rango en esa habitación observaba a una mujer omega de pie frente al rey más temido de la marca gris, y escucharlo decir esas palabras. Y el silencio en la habitación ya no era el silencio del shock. Era el silencio de algo que cambiaba. De la misma manera que el suelo cambia cuando algo muy pesado se mueve bajo tierra, lento, profundo e imposible de detener una vez que ha comenzado. Ren miró directamente a Corvus y dijo, «Remiendo cosas rotas, eso es lo que hago». Y algo se movió en su rostro entonces, solo brevemente, solo en los bordes. La cosa que ella había aprendido en sus días de leerlo era lo más cercano que él llegaba a algo cálido. Y él dijo, «Sí, lo haces». Y el salón volvió a respirar, todo a la vez, como si algo hubiera sido contenido y luego liberado. Mantuvieron al asesino con vida durante la noche, porque un asesino muerto no responde preguntas. Y Corvus quería respuestas. Rorik y 2 de los guardias superiores llevaron al hombre a la habitación inferior debajo del salón, y trabajaron durante las horas oscuras. Y para cuando la primera luz gris de la mañana entraba por los altos respiraderos del techo, tenían la forma de todo. El verdadero nombre del asesino no era Durik. No había sido Durik en mucho tiempo, y antes de ese nombre habían sido otros nombres en otros salones en otros territorios.
y cada uno de esos nombres había pertenecido a un hombre que la gente recordaba como de rostro común, ordinario y completamente anodino, justo hasta que sucedía algo terrible. Su verdadero nombre, el que le habían dado al nacer antes de que aprendiera a mudar de nombres, como una serpiente muda de piel, era Sylvain. Sylvain el paciente, lo habían llamado en los viejos tiempos, antes de que se convirtiera en la sombra, antes de que se convirtiera en la pesadilla que los reyes susurraban en sus aposentos privados. Había estado ejerciendo su oficio durante 30 años, 3 generaciones completas de contrataciones, pasando del oro de un señor al de otro, moviéndose por los territorios como el viento a través de la hierba, sin dejar rastro, sin patrón, sin forma de predecir dónde aparecería a continuación o quién caería cuando lo hiciera. La lista de nombres que Rorik le llevó a Corvus a primera hora de la mañana era una lista que hizo que el rey la leyera 2 veces, y luego la pusiera boca abajo sobre la mesa de piedra, y se sentara muy quieto por un largo momento. 11 reyes alfa, 11 tronos de piedra vacíos, y ni un solo guardia, ni un solo guerrero, ni un solo consejero lo suficientemente agudo como para verlo venir. Hasta Ren. Ren no estaba en la habitación cuando Rorik trajo la lista. Estaba en su pequeña habitación cerca de los almacenes de grano, sentada en su estera de paja con sus manos firmes en su regazo, y estaba pensando en volver a casa. La tarea para la que la habían traído al Torreón Espino Negro había terminado, y era una omega de una manada del barrio bajo, y el mundo no cambiaba su forma de la noche a la mañana solo porque una omega hubiera hecho algo notable dentro de sus muros. Y Ren entendía esto de la misma manera que entendía la mayoría de las cosas, clara y sin vacilar. Había hecho lo que había venido a hacer, y ahora volvería a Hondonada de Ascuas, y remendaría cosas rotas, y la historia se contaría sin ella. De la misma manera que la mayoría de las historias se contaban sobre los omegas, alrededor de lo que habían hecho, en lugar de a través del centro de ello. Estaba pensando esto cuando llamaron a su puerta. No era Rorik, ni uno de los guardias superiores, ni la consejera de ojos agudos. Era Corvus. Estaba en la puerta de su pequeña habitación cerca de los almacenes de grano, a la simple luz de la mañana, sin ninguna de las galas de rango que llevaba en el salón. Solo un hombre grande y cansado con cabello oscuro y suelto y ojos ámbar que seguían siendo agudos incluso después de la larga noche que habían pasado. Miró la pequeña habitación, la estera de paja, la tela sencilla de su manta y sus manos firmes en su regazo, y dijo, ¿puedo pasar? Y su voz era baja, como lo había sido en la habitación interior hacía 3 días, sin el peso del salón detrás. Ren dijo, sí, y él entró y se sentó en el saco de grano contra la pared porque la habitación no tenía un segundo asiento. Y Ren miró a un lado de su mandíbula y esperó. Él dijo, el hombre que contrató a Sylvain es uno de mi propio consejo interno. Lo dijo simplemente, sin adornos, de la misma manera que Ren le había hablado del tronco hueco y el soporte de la antorcha hacía 3 días. Solo la forma de la cosa, limpia y completa. Ren dijo, lo sé. Corvus la miró y dijo, ¿desde cuándo lo sabes? Ella dijo, desde el segundo día, cuando vi la talla de hueso en la pared detrás de tu asiento. Y le contó lo que era la talla, un marcador de señal, un pequeño signo tallado en un código que había aprendido de niña de un viejo lobo en Hondonada de Ascuas, que una vez había servido a un gran señor de la guerra en los territorios del este, y que había pasado el tiempo de su retiro enseñando a una tranquila chica omega las cosas que había aprendido sobre cómo las sombras se comunicaban con las personas que las contrataban. Corvus escuchó y no dijo nada hasta que ella terminó. Y luego dijo, sabías que había alguien dentro de mi consejo y aún así no dijiste nada hasta que estuviste lista. Ren dijo, sí. Él guardó silencio por un largo tiempo después de eso. Luego dijo, fue Hadrian, el maestro de comercio, confesó hace una hora. Ren asintió. Lo había sabido. Había visto la forma en que Hadrian y Sylvain habían estado juntos en el patio. El lenguaje de la conspiración escrito en el espacio entre ellos. Corvus dijo,
Me quería muerto para poder instalar un rey títere, alguien a quien pudiera controlar, alguien que le permitiera beneficiarse de las rutas comerciales que yo había cerrado porque estaban desangrando a las manadas más bajas. Se miró las manos, manos grandes con cicatrices de años de lucha, y dijo, ha estado conmigo durante 7 años, confiaba en él. Ren no dijo nada porque no había nada que decir a ese tipo de traición, nada que lo hiciera más pequeño o más fácil de llevar. Corvus la miró y dijo, voy a preguntarte algo y quiero que sepas antes de preguntártelo que la respuesta, sea cual sea, no cambia nada de lo que ya has hecho aquí. Y lo que ya has hecho aquí no será olvidado. Ren esperó. Él dijo, quédate en el torreón Espino Negro, no como sirvienta, ni como asistente, ni en una habitación cerca de los almacenes de grano. Dijo, tengo un consejo interno con un asiento que va a quedar vacío antes de que termine este día. Y tengo un salón lleno de lobos de rango que son muy hábiles en las cosas en las que los lobos de rango son hábiles. Y tengo una amenaza en todas direcciones que no proviene de la fuerza, sino del trabajo silencioso y paciente de personas que no puedo ver hasta que es casi demasiado tarde. La miró fijamente y dijo, necesito a alguien que vea lo que otros pasan por alto, que nunca se equivoque en lo que ve y que tome decisiones basadas en lo que es verdad en lugar de en lo que tiene rango. Dijo, te necesito, Ren. La luz de la mañana era pálida y limpia a través de la estrecha ventana, y Ren se miró las manos por un momento. Esas manos firmes que habían remendado cosas rotas en una cabaña del barrio bajo desde que tenía memoria. Y pensó en hondonada de ascuas, y el olor a curtido cuando el viento soplaba mal, y la estera de paja en la que dormía, y el recadero que no la había mirado cuando le entregó la citación que lo cambió todo. Pensó en la cosa que había estado durmiendo dentro de ella, esa cosa vieja, afilada y silenciosa que Folk había nombrado y nutrido, y pensó en cómo se había sentido finalmente dejarla despertar. Cómo se había sentido moverse por estos muros con un propósito que coincidía con lo que ella era, en lugar de disculparse por ello. Cómo se había sentido estar en ese suelo de piedra en medio del gran salón de fiestas y mirar directamente al rey más temido de la marca gris y saber que le había salvado la vida. Pensó en todo eso y luego miró a un lado de la mandíbula de Corvus, y luego miró directamente a sus ojos ámbar y dijo, necesitaré un asiento adecuado en la mesa del consejo. Algo se movió en su rostro de nuevo, esa cosa cálida en los bordes, y él dijo, lo tendrás. Ella dijo, y necesitaré moverme libremente por cada parte de estos muros a todas horas sin preguntas y sin escolta. Él dijo, de acuerdo. Ella dijo, y no tendré rango porque el rango no es lo que soy y fingir lo contrario me haría menos útil para ti, no más. Él guardó silencio por un momento y luego dijo, de acuerdo. Y su voz fue cuidadosa y honesta, de la manera en que son las voces cuando dicen algo que les costó una suposición cómoda. Ren asintió una vez y él asintió una vez, y ese fue el acuerdo que hicieron en una pequeña habitación cerca de los almacenes de grano, a la simple luz de la mañana, sin ceremonia, sin testigos y sin nadie que lo anotara en los viejos registros, porque no era el tipo de cosa para la que los viejos registros tenían una página, una omega con un asiento en el consejo interno del rey Alfa. No como sirvienta, ni como decoración, ni como algo sobre lo que alguien había decidido ser generoso, sino como la loba más necesaria en el salón, porque era la única que había visto al asesino, y lo había visto antes de que pudiera terminar lo que vino a hacer. Y lo había acabado en el suelo del gran salón, frente a todos los lobos de rango de la marca gris, sin vacilar y sin fallar. Corvus se levantó, miró a Ren y dijo, «Hay una cosa más». Ren esperó. Él dijo, «Me pediste que confiara en ti, y lo hice, y tenías razón». Hizo una pausa y luego dijo, «Ahora te pido que confíes en mí, no porque lo ordene, sino porque te lo pido». Y extendió la mano. Ren la miró, grande, áspera y con cicatrices, y miró su rostro y vio algo allí que no había visto antes, algo que no era el rey, ni el asiento de piedra, ni el nombre temido, solo un hombre que estaba cansado y agradecido,
y que intentaba con todas sus fuerzas decir algo para lo que no tenía palabras. Tomó su mano y él la ayudó a ponerse de pie, y se quedaron allí en la pequeña habitación, y la luz entraba por la ventana. Y por un momento, solo fueron dos lobos que habían sobrevivido a algo juntos. Entonces Corvus dijo, «Quédate cerca, ren de hondonada de ascuas, porque tengo la sensación de que esto es solo el principio». Y Ren dijo, «Lo haré». Y lo decía en serio. La asamblea pública tuvo lugar al mediodía en el gran salón, con todas las manadas que debían lealtad a Corvus presentes, y todos los lobos que habían estado en el festín la noche anterior, y muchos que no habían estado allí, pero habían oído lo que pasó, y querían ver a la Omega que había salvado al rey. El salón estaba abarrotado, solo había espacio para estar de pie, y el ruido era un murmullo bajo como un trueno lejano. Anticipación, confusión y la energía particular de una multitud que sabe que algo importante está a punto de suceder, pero aún no sabe qué. Corvus se sentó en su asiento de piedra y su consejo interno se sentó en la mesa debajo de él. 4 asientos ahora en lugar de 5, porque el asiento de Hadrian estaba vacío y permanecería vacío hasta que esto terminara. Ren se quedó a un lado, no en la mesa del consejo, todavía no, lo suficientemente cerca para ser vista y lo suficientemente lejos para seguir estando aparte. Corvus levantó una mano y el salón se quedó en silencio. Dijo, «Todos saben lo que pasó anoche. Un asesino entró en este salón durante el festín de la reunión. Planeaba matarme y lo habría logrado». Su voz era nivelada, llegando claramente a cada rincón de la habitación. Dijo, «El nombre del asesino era Sylvan. Algunos de ustedes lo conocían como la Sombra. Había matado a 11 reyes alfa antes de anoche. Había caminado por los salones mejor custodiados de la marca gris, y nadie lo había visto venir, y nadie lo había detenido». Corvus miró a través del salón y dijo, «Hasta anoche». Hizo un gesto hacia Ren, y todos los ojos en el salón se volvieron hacia ella. Dijo, «Esta mujer es Ren de Hondonada de Ascuas. Es una omega. No tiene rango, ni título, ni entrenamiento como guerrera. Pero vio lo que mis mejores guardias no vieron. Encontró lo que mis consejeros más agudos no encontraron. Y cuando llegó el momento, hizo lo que nadie más en este salón fue capaz de hacer». El salón estaba en absoluto silencio. Corvus dijo, «Ella salvó mi vida y al hacerlo demostró algo que creo que todos hemos olvidado, que el valor no se mide por el rango». Se levantó, bajó de su asiento, cruzó hasta donde estaba Ren y dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Ren de Hondonada de Ascuas, te ofrezco un asiento en mi consejo interno, no como un favor ni como un gesto, sino porque te lo has ganado y porque este salón te necesita». Hubo un sonido entonces, no exactamente un jadeo, no exactamente un murmullo, solo una respiración colectiva de una habitación llena de lobos tratando de procesar algo que nunca habían imaginado. Y entonces uno de los alfas en la multitud habló, un hombre grande con canas en la barba y los colores de las manadas del norte en sus hombros. Dijo, «Una omega en el consejo del rey. Esto es una locura». Otra voz se unió a la suya, y luego otra, el salón comenzando a fracturarse en discusión. Pero Corvus no se movió y no alzó la voz. Simplemente miró a los alfas que habían hablado y dijo, «No pido su permiso». El salón volvió a quedar en silencio. Dijo, «Ren ha demostrado su valía, tiene mi confianza y tendrá el asiento. La única pregunta es si lo aceptará». Y se volvió hacia Ren y esperó. Ren se quedó en medio del gran salón del torreón Espino Negro, con cientos de ojos sobre ella, con el peso de una decisión que lo cambiaría todo presionando sus hombros. Y pensó en su madre, y pensó en Falk, y pensó en cada omega a la que alguna vez le habían dicho que era la última palabra en una frase que nadie se molestaba en terminar. Y miró a Corvus y dijo, «Acepto». El salón estalló. Algunos con ira, otros con sorpresa, y algunos, un número menor pero creciente, con algo que podría haber sido aprobación. Pero Ren no oyó nada de eso porque Corvus estaba sonriendo, solo un poco,
solo en los bordes, y le estaba tendiendo la mano de nuevo, y ella la estaba tomando, y él la estaba llevando al asiento vacío en la mesa del consejo, y ella se estaba sentando en un asiento que nunca antes había ocupado una omega, en un salón que nunca había imaginado que tal cosa fuera posible. Y el mundo se estaba moviendo debajo de todos ellos, lento, profundo e imposible de detener. Pasaron 6 meses, y el mundo no se acabó, y el salón no se derrumbó, y Ren se sentó en la mesa del consejo e hizo exactamente lo que Corvus le había pedido que hiciera. Vio lo que otros pasaban por alto, y dijo la verdad cuando se necesitaba la verdad, y enseñó a los guardias a mirar más allá del rango y la reputación, a ver las pequeñas cosas que importaban debajo de las cosas ruidosas que distraían. 3 amenazas más llegaron al Torreón Espino Negro en esos 6 meses. Ninguna tan sofisticada como el plan de Suben, pero todas peligrosas. Y Ren encontró cada una de ellas antes de que pudieran echar raíces. Un regalo envenenado de una manada rival, un falso consejero con una hoja escondida en su bastón, un sirviente sobornado para dejar una puerta sin cerrar a medianoche. Ren los vio a todos, y los detuvo a todos. Y lentamente, a regañadientes, el salón comenzó a entender que Corvus había tenido razón al confiar en ella. Y algo más comenzó a suceder, algo que Ren no había esperado. Omegas de otras manadas comenzaron a llegar al Torreón Espino Negro, pidiendo hablar con Ren, pidiendo aprender de ella. Mujeres jóvenes con ojos grandes y voces bajas que habían pasado toda su vida escuchando que no eran nada, y que habían oído la historia de la Omega que salvó al rey, y que querían creer que tal vez podrían ser algo más. Ren les enseñó no a luchar, sino a ver, a notar, a confiar en lo que notaban incluso cuando nadie más les creía. Y las vio fortalecerse, no más ruidosas, sino más seguras. Y eso llenó algo en su pecho que no sabía que estaba vacío. Y Corvus la observó enseñar, y vio el cambio extenderse por su territorio como raíces por el suelo. Omegas pidiendo entrenamiento, pidiendo puestos en la guardia, pidiendo ser contadas. Y vio a las manadas que se resistían, y a las manadas que se adaptaban, y ajustó sus políticas en consecuencia, recompensando a las que valoraban el mérito sobre el rango, y distanciándose de las que no lo hacían. La marca gris estaba cambiando, lentamente, pero cambiando. Y en el centro de todo estaba Ren, todavía silenciosa, todavía con ropa sencilla, todavía mirando ligeramente a un lado de los rostros de la gente cuando hablaba, pero ya no invisible, ya no la última palabra en una frase inacabada. Era el comienzo de algo, y todos lo sabían. En una fresca tarde de finales de otoño, Ren caminaba por los jardines del Torreón Espino Negro con Corvus. Se había convertido en un hábito entre ellos. Una vez a la semana, después de las reuniones del consejo, caminaban juntos por los terrenos y hablaban, no de política, ni de amenazas, ni de los asuntos de gobernar, solo de cosas pequeñas. El cambio de las estaciones, las viejas historias que sus maestros les habían contado, la forma de las nubes en el horizonte. Corvus dijo, ¿te arrepientes de haber dejado Hondonada de Ascuas? Ren lo pensó y dijo, vuelvo 2 veces al mes para enseñar, para mostrar a las jóvenes omegas de allí que no son impotentes. Hizo una pausa y dijo, pero no, no me arrepiento. Corvus sonrió y dijo, has cambiado la marca gris, Ren. Las omegas se están alistando en el entrenamiento de la guardia ahora. Otras 3 manadas han ofrecido asientos en el consejo a omegas en los últimos 2 meses. Ren dijo, bien, el rango no debería definir el valor. Caminaron en silencio por un momento, y luego Corvus dijo en voz baja, me alegro de que te hayas quedado. Ren lo miró y vio algo en su rostro que había estado viendo cada vez más en los últimos meses. Algo que no era solo gratitud, no solo respeto, sino algo más cálido, algo que le apretaba el pecho de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. Ella dijo, yo también me alegro de haberme quedado. Corvus dejó de caminar, se giró para mirarla y dijo, he querido preguntarte algo durante semanas, pero no he sabido cómo. Ren esperó.
Él dijo, esa noche cuando te ofrecí el asiento del consejo, dijiste que no tendrías rango, que el rango no era lo que eras. Ren asintió. Corvus dijo, he estado pensando en eso, en lo que eres, si no tienes rango. Hizo una pausa y luego dijo, creo que eres la loba más valiente que he conocido, y la más necesaria, y me gustaría conocerte mejor, no como rey y consejera, sino como nosotros. Ren lo miró y sintió que algo se movía en su pecho de la misma manera que el suelo se había movido en el salón 6 meses atrás, cuando Corvus la había nombrado frente a todos. Un movimiento lento y profundo que no podía detenerse una vez que comenzaba. Ella dijo, pregúntamelo de nuevo en 6 meses, después de que ambos sepamos que esto es real, y no solo gratitud o alivio, o el eco de un momento que ya ha pasado. Corvus la miró por un largo momento y luego sonrió. Una sonrisa real esta vez, completa y cálida, y dijo, esperaré. Y siguieron caminando, y las hojas caían a su alrededor, y el mundo seguía girando. Y Ren sintió por primera vez en su vida que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Un mensajero llegó a las puertas del Torreón Espino Negro 3 días después, llevando una carta sellada con cera y marcada con símbolos que hicieron que los guardias de la puerta enviaran a buscar a Corvus de inmediato. Corvus leyó la carta en sus aposentos privados y luego mandó a buscar a Ren. Ella vino, y él le entregó la carta sin una palabra. Ren la leyó, y su rostro no cambió, pero sus ojos se agudizaron, y dijo, ¿cuánto tiempo tenemos? Corvus dijo, 2 semanas, tal vez menos. La carta era una amenaza de los territorios del norte, un nuevo jugador que surgía en la estructura de poder allí, alguien que había oído hablar del fracaso de Sylvain y que quería demostrar que podía tener éxito donde la sombra no lo había logrado. Ren dejó la carta sobre la mesa y dijo, necesitaré acceso a los registros comerciales de las manadas del norte y una lista de todos los que han entrado en el Torreón Espino Negro en el último mes. Corvus dijo, los tendrás por la mañana. Ren asintió y se giró para irse, pero Corvus dijo, Ren. Ella se detuvo. Él dijo, ¿qué haría yo sin ti? Y Ren lo miró y dijo, nunca tendrás que averiguarlo. Y lo decía en serio, porque este era su lugar ahora, no Hondonada de Ascuas, no el barrio bajo, aquí, al lado de Corvus, viendo lo que otros pasaban por alto, deteniendo lo que otros no podían detener, siendo la cosa que nadie había esperado que fuera. Esencial. Y la luna siguió girando, y los fuegos siguieron ardiendo, y el Torreón Espino Negro se mantuvo fuerte en su colina, protegido no solo por guerreros y muros y la fuerza de su rey, sino por una mujer tranquila con manos firmes y ojos que lo veían todo. Y la marca gris nunca volvería a ser la misma. Contarían la historia de Ren durante generaciones, en cada manada que debía lealtad a Corvus, y en manadas que no, y en territorios tan lejanos del Torreón Espino Negro que el nombre del lugar nunca se había oído antes. La contarían de la manera en que se cuentan las historias más antiguas y verdaderas, no como una lección, y no como una advertencia exactamente, sino como algo que sucedió, importó y se negó a ser empequeñecido por el relato. Dirían que el rey alfa más temido de las antiguas tierras de la marca gris había sido salvado no por sus guerreros ni por sus muros, sino por una omega del barrio bajo, una mujer con ropa sencilla, cabello trenzado, ojos oscuros y anchos, y manos que siempre estaban firmes, que había visto lo que nadie más podía ver, y había hecho lo que nadie más había hecho. Ren de Hondonada de Ascuas, la omega que vio al asesino, la loba que salvó al rey, la que nadie había contado hasta la noche en que costó todo no hacerlo. Y en toda la marca gris, en los barrios bajos, en las pequeñas aldeas y en las cabañas tranquilas, donde las omegas remendaban cosas rotas y mantenían la mirada baja, las mujeres jóvenes oían su historia y levantaban la vista y comenzaban a creer que tal vez podrían ser más que la última palabra en una frase inacabada. Podrían ser el principio. Esta es la historia de Ren, la omega que detuvo a la sombra, la mujer que cambió la marca gris, la que demostró que la invisibilidad podía ser un arma y que la última palabra en una frase
podía convertirse en la primera palabra de algo nuevo. Y no te dejará dormir tranquilo ahora que la has escuchado, porque plantea una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. ¿Qué harías tú si vieras lo que otros no ven? ¿Hablarías? ¿Actuarías? ¿Arriesgarías todo por hacer lo correcto, incluso cuando el mundo te dijera que no eres nada? Ren respondió a esa pregunta en el suelo de piedra de un gran salón, con un cuchillo en su mano firme y la vida de un rey pendiendo de un hilo, y su respuesta lo cambió todo. ¿Cuál será la tuya?